Bueno, es sabido el estado que guardan nuestras cárceles desde tiempo atrás. No es nada más en este sexenio, sino desde hace muchos años las cárceles han sido un factor olvidado por los gobiernos, históricamente olvidados, donde se cometen todo tipo de tropelías y desajustes. Yo le agradezco mucho a María Sirven Bravo, AUJAT, coordinadora institucional de Documenta AC, integrante del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en México, abogada con mención honorífica, que converse con nosotros unos momentos sobre este tema. María, te saludo con afecto, buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias, Víctor Hugo. Al contrario, gracias, María. María, ¿ha cambiado la situación de las cárceles en el país, en esta nueva administración, en estos últimos años? ¿Crees que se están haciendo los cambios correctos, las mejoras pertinentes, o seguimos anclados al pasado? Sí, totalmente. Yo creo que seguimos anclados al pasado. No creo que haya grandes cambios más allá del sexenio, del cambio de sexenio. Bueno, creo que un cambio más importante es el cambio que se da con la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal hace 4 años, con la cual sí se deberían de estar viendo cambios y tampoco se están aprovechando las novedades que esta ley implementa para poder mejorar el sistema penitenciario. Y este sexenio, pues ha pasado poco, y a nivel federal lo que está sucediendo ahorita en últimas fechas, que es importante mencionar, es que se están cerrando varios ceferezos. Empezamos con Islas Marías a principios del sexenio, Topo Chico, recientemente Puente Grande. El día de ayer se cerró otro ceferezo federal en Tabasco. Entonces lo que está sucediendo, se están cerrando ceferezos y se están trasladando a estas personas a estos nuevos penales. Les digo nuevos, pero fueron construidos en el sexenio de Calderón, penales que están construidos y administrados por la iniciativa privada. Yo tenía la idea de que nuestros ceferezos, nuestras cárceles en general están saturadas, que había una sobresaturación. ¿Es correcta esta apreciación? Y si es correcta, ¿cómo explicar entonces que se estén cerrando algunas cárceles y reubicando presos cuando se supone que lo que tenemos es un problema de sobresaturación y falta de espacios? María. Se vienen varias realidades en el sistema penitenciario. Por un lado, la situación de los ceferezos federales y por otro lado, los estatales. Los que están realmente sobrepoblados, y más o menos como el 60% de los penales estatales están sobrepoblados. Estos dependen de las administraciones de cada estado de la República. A nivel federal, realmente no hay sobrepoblación, y no ha habido sobrepoblación desde hace muchos años. Es decir, la construcción de estos ceferezos, lo que se conocen los CPS, que son los construidos con iniciativa privada en el sexenio de Calderón, realmente no respondieron a que existiera una sobrepoblación en los centros federales, sino respondieron a contratos que se hicieron con empresas, a un tipo de negocio, se podría decir. Entonces, el problema al que nos encontrábamos hoy, por lo que se están cerrando, es que estos CPS se encontraban vacíos y le cuestan dinero al gobierno federal por los contratos que tienen con las empresas. Entonces, por eso que se están cerrando algunos federales para pasarlo a otros federales. Pero esa no es la realidad en los estatales. En los estatales sí existen un porcentaje muy alto, más de la mitad, existe sobrepoblación. Aquí en la Ciudad de México existen penales con un 200% de sobrepoblación. O sea que vivimos dos realidades, la que se vive en el ámbito federal y en el ámbito estatal. En el ámbito federal, de algún modo, hay un poquito más de descongestionamiento y de control, mientras que en el ámbito estatal se siguen viviendo problemas fundamentales. Hace algunos años tuve la oportunidad de hacer un reportaje en cárceles de Veracruz, y me llamó mucho la atención una entrevista que le hice al director en ese entonces de ese penal, que por cierto después lo matarían, y él me decía algo muy claro. Me dice: mire, en el país, en todas las cárceles estatales, en todas las cárceles que dependen de los municipios, de los estados, todos estamos sentados sobre un polvorín, metidos entre mafias, metidos entre grupos que tienen atrapadas las cárceles, entre falta de recursos y condiciones realmente muy peligrosas. Este funcionario después sería asesinado. Te pregunto, ¿sigue siendo esa la realidad?
Sí, totalmente. Las cárceles estatales en una gran mayoría están con autogobierno, se puede decir, es decir, cuando se dice que están en autogobierno, es que grupos de delincuencia o grupos con poder al interior tienen el sobre internos y tienen el poder sobre la prisión. Eso es lo que sí se vive, es decir, dentro de las cárceles estatales, por un lado existen personas que viven con muchos privilegios y por otro lado viven personas que se les violan múltiples violaciones a derechos humanos. Esto se da pues, en un sistema penitenciario que lo caracteriza la corrupción. Y cuando tenemos un sistema penitenciario caracterizado por la corrupción, invadido por esta situación, entonces pues, la consecuencia sí son muchas violaciones a derechos humanos, ¿no? Porque pues, son sistemas en los que el gobierno ya no tiene el control en algunos de los casos. Y en otros de los casos quizás sí tiene el control, pero de todos modos hay muchísimas luchas de poder y hay muchísima corrupción al interior. Estoy en plática con María Sirven Bravo Aujat, coordinadora institucional de Documenta AC, a quien le pregunto, has mencionado en repetidas ocasiones, María, privatización. Y esto me trae a mente que eso se da mucho, por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, donde las cárceles están operadas por la iniciativa privada. Y pareciera que funcionan muy bien, pero ¿es esa la solución, que esté en manos de privados? ¿O cómo opera, María, esa estructura, esa mecánica? Más que decir si es la solución o no, porque quizá hay en países que sí ha funcionado, no sé si en Estados Unidos, aquí en México lo que tenemos que voltear a ver es que esos penales que están siendo administrados, que se construyeron con la iniciativa privada, tienen serios problemas. Por mencionar algunos, el primero es que fueron construidos en lugares muy lejanos, donde es muy difícil acceder tanto para las familias como para el personal que trabaja en ellos. ¿Por qué fueron construidos en estos lugares? Porque los terrenos fueron donados por las empresas. Este es uno de los primeros problemas, que se les dificulta a los internos tener contacto con el exterior. Por ejemplo, el Cerezo 16 de Morelos, que es para mujeres, está construido en un lugar donde en algunas temporadas del año hay muchísimo calor. No están localizados estratégicamente. El segundo problema, que también es copiado un poco del modelo de Estados Unidos, es que este tipo de prisiones están trabajando bajo un modelo de gestión de aislamiento. Es decir, los internos están 23 horas en su celda, por 1 hora al exterior, lo cual trae serios daños, ¿no? El aislamiento per se podría constituir el delito de tortura. Si bien sí son penales que están construidos con muchos recursos, penales muy grandes, que definitivamente no tienen este problema donde los internos tengan que pagar por el pase de lista, donde se violen a lo mejor algunos derechos, sí se violan otros. El tercer problema es que el gobierno federal hizo estos convenios con las empresas, y estos convenios no son públicos. Nosotros los hemos solicitado por acceso a la información y nos dicen que por cuestiones de seguridad no son públicos. Entonces, no sabemos las empresas a qué se comprometen en materia de derechos humanos, en materia de reinserción social, si están teniendo actividades las personas al interior, qué tipo de actividades. Entonces, es otra problemática muy diferente a la estatal. Creo que va más allá de si la iniciativa privada está involucrada o no, sino realmente es que nuevamente no hay transparencia en los convenios, no hay transparencia en la forma en cómo están operando, no hay transparencia en cuanto le está pagando el gobierno a las empresas, esta cuestión de que se tienen que llenar, porque de por sí ya el gobierno le va a pagar a la empresa, es sumamente grave, porque entonces la persona se vuelve un negocio. Un abogado que nos sigue frecuentemente en este noticiero, en este espacio, porque el tema lo hemos tratado en otras ocasiones, María, platicaba con nosotros y nos decía, bueno, ¿y por qué no pensar en una fórmula de poner a trabajar, como se hace en otras partes, a los prisioneros y que se les pague por su trabajo, como se hace también en otras partes, que los ponen a construir carreteras, a limpiar parajes, a limpiar canales, y de los cuales pues se puede lograr un beneficio tanto para mantener distraído o activo al prisionero, como también de alguna manera permitirle un ingreso que le permita subsistir a él y a su familia?
¿Esto no es posible en nuestro país, en este esquema, María? Sí, por supuesto que es posible. De hecho, bueno, el trabajo al interior de las prisiones tendrá que ser uno de los ejes de los planes de actividades, de los programas de reinserción. Sí, nada más aquí mencionar que el trabajo que se les dé tiene que ser un trabajo digno, remunerado, bajo todas las condiciones. No puede ser las empresas entren a las prisiones a dar trabajo y que sea porque les conviene, porque es una mano de obra barata, donde no pagan desde la luz, ¿no? Sí tiene que ser nada más algo digno, claro, que se les pudiera remunerar, y eso, pues, como tú dices, sería un ganar-ganar para todos, porque también muchas de las personas que están al interior de la prisión, pues sus familias dependían de ellos, ¿no? Entonces el impacto de que la persona esté en prisión trasciende a la familia. Muy interesante esta conversación, María. Hemos aprendido mucho, te agradezco mucho y me queda claro, uno de los aspectos que se me quedan es que hay mucha opacidad en los actuales contratos, sobre todo los que tienen que ver con el manejo de la iniciativa privada y que se necesita mayor atención a nuestras cárceles, no solo por la dignidad de las personas que ahí están cumpliendo una condena, sino también por la estructura misma de nuestro país que amerita modernización y mayor transparencia y efectividad en los reclusorios y cárceles. Y que hay mucha diferencia entre cárceles federales y estatales. El manejo es muy diferente y las distancias son enormes. María, te agradezco mucho esta conversación. Gracias. Muchísimas gracias. María Sirvent Bravo Aujat, coordinadora de institucional de Documenta C, una mujer que ha estado investigando mucho el tema de las cárceles. Vamos a una pausa cuando son las 9 de la mañana con 21 minutos. Estamos de vuelta.